Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho amor, esperando que todos estén bien. Gracias por permitirnos entrar a su familia, a su casa en esta mañana para estudiar su palabra. Y este día vamos a ver el tema alentar. La semana pasada estábamos hablando del tema amar. Entonces estamos viendo que amar, como también alentar a otros, fortalece las relaciones personales. Entonces vamos a ver ese tema hoy y oremos para que el Señor nos ayude y nos dirija en lo que vamos a estudiar en esta mañana. Querido Dios, te agradecemos porque tú nos amas, porque tú eres amor, Señor, y nos manifiestas tu amor cada día, Señor, y lo manifestaste en la cruz al morir por nosotros, Señor, que no lo merecíamos, pero que tú en tu amor lo hiciste. Gracias, Señor, también porque tú nos consuelas cuando estamos tristes y nos ayudas para consolar a otros. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos fortalece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. eh, Tenemos el tema alentar. Estaba viendo ahí algunos sinónimos, algunas palabras que significan lo mismo. Y está entre las ideas que están, es que alentar es lo mismo que animar, es lo mismo que fortalecer y también confortar. Entonces, cuando decimos que debemos alentar a los demás, es animarlos, es confortarlos, es fortalecerlos. La palabra de Dios nos dice en varios versículos, Pablo nos está hablando de que tenemos que alentar unos a otros. En Primera Tesalonicenses 4:18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pablo venía de decirles de que la venida de Cristo está cerca, que Él va a venir y que nos va a transformar y que nos va a llevar. Si estamos vivos nos va a transformar y si estamos muertos nos va a resucitar. Entonces dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También en Primera Tesalonicenses 5:14 dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. O sea, el Señor nos está ordenando que tenemos que alentar a los demás. Y ahora, ¿dónde buscar la fortaleza? ¿Dónde buscar? Porque tenemos que estar fortalecidos, animados para animar a otros. Y en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que encontramos las fuerzas en el Señor. Nos tenemos que buscar al Señor para ser fortalecidos y fortalecer a otros. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que donde buscamos la fortaleza, la buscamos en el Señor para poder animar a otros. O a veces si no tenemos alguien que nos anime, no es excusa, sino que dice que tenemos que buscar fortaleza en el Señor. Y la fortaleza también se encuentra en el Salmo 46:1 y dice, ¿quién es nuestra fortaleza? Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También Salmo 138:3 eh, nos hablas de que el día que clamé me respondiste y me fortaleciste con el vigor en mi alma. Dios nos fortalece en lo más interior, en nuestra alma, cuando estamos desanimados. Y en Isaías 40:29 nos habla un versículo tan especial que dice que es Dios, es Jehová, el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, de ahí vamos a partir el tema, alentar, porque tenemos que alentar a otros para fortalecer nuestras relaciones personales, pero tenemos que fortalecernos también nosotros para poder, porque no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que fortalecernos en el Señor para poder animar a otros. Y la porción de ahora de esta lección, esta era solo la introducción. La porción que vamos a estar estudiando está en Hechos, Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 11. Vamos a ver algunos versículos de esos dos capítulos de Hechos. Cuando nosotros nos relacionamos con las personas, generalmente es más fácil con los que nos llevamos bien, con los amigos, con los que creen lo mismo que nosotros, con los que es más fácil para animar, para confortar. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que hacerlo con todos. Tenemos que amar a todos, amar al prójimo como a ti mismo. Tenemos que animar a todos. O sea que tenemos que ayudar también a aquellos con los que tal vez no nos relacionamos muy bien,
pero eso, animarlos, eso va a ayudar a que se fortalezca la relación con esas personas. Mateo nos habla de que si nosotros hacemos el bien, ¿verdad? Pero lo hacemos y amáis a los que os aman, ¿y qué recompensa tienen? Pero nos habla de que no hacen también lo mismo los publicanos, o sea, todo el mundo ama a los que los aman, pero es más difícil cuando tenemos que también amar a nuestros enemigos y también ayudar, fortalecer. Ahora, fortalecer nuestra relación con las personas a nuestro alrededor es bien importante porque podemos hacer algo muy sencillo, pero eso muy sencillo puede ayudar a ellos, puede traer grandes beneficios espirituales si nosotros tomamos el tiempo para hacerlo al animar a otra persona. Eh, Podemos alentar a otros, pero en especial con quienes tenemos una relación que tiene dificultad. O sea que si animamos a los que amamos, a los que queremos, a los que nos llevamos bien, eso es fácil. Pero si animamos, si damos ánimo a los que tal vez nunca nos relacionamos, pero si los animamos, eso va a ser de beneficio espiritual, eso va a fortalecer y estamos mostrando el amor en Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestras relaciones con los demás. En la porción que vamos a leer en Hechos, allí se nos presenta que acerca de Pablo. Y vamos a ver que el amor de Jesucristo nos alienta a seguir su ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo para animar a otros. Vamos a buscar en Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 28. Vamos a comenzar por esa porción. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, estaba hablando de Pablo, o sea que ya aquí es cristiano, ¿verdad? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. La importancia de alentar a otros para que a la luz de la gracia de Cristo sea y se sientan aceptados. Aquí Pablo, acuérdense que era Saulo, que andaba persiguiendo a los cristianos, que él había consentido en la muerte de Esteban. O sea, los creyentes no por gusto le tenían miedo, sabían quién era Saulo. Sabían el récord que él tenía de que él estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos. Y quizá pensaban de que se estaba infiltrando, pretendiendo que era cristiano, quizá para acabarlos a todos, o destruirlos, o ver dónde estaban. Pero aquí, en esta porción vamos a ver que debemos demostrar el amor de Dios, el amor, la gracia a otros, el amor, extender la gracia a otros. Debemos animar a otros para que sean aceptados. Quizá a veces hay personas que no son bien aceptadas en un grupo o en una iglesia o en la sociedad o en el vecindario, quizás no son bien aceptados, ya sea por sus costumbres, ya sea por su color de la piel, ya sea por su origen, ¿verdad? O ya sea porque es inmigrante, ya sea, no importa qué circunstancia hay, que a veces hay personas que no, que cuesta que sean aceptados. Entonces, que el Señor nos use para ser instrumentos de Dios, para que esas personas puedan integrarse. Nosotros, en lugar de ser un obstáculo, deberíamos de ser un canal de bendición al ayudar a personas a que se integren a la sociedad en la que estamos. Si es en la iglesia, tenemos que ayudar a que las personas que llegan de visita, que son nuevas, se integren. Y hay personas también que tienen años de estar ahí, quizás nunca se integran porque no son aceptados, quizás no se sienten bien, quizás tienen, cada persona tiene sus situaciones, tiene su pasado, tiene su historia y quizá tiene algunos de sus complejos, sus problemas de autoestima, pero tenemos que amarlos de igual manera y tenemos que animarlos para que esas personas también sean aceptadas. Aquí Dios va a utilizar y utilizó a un personaje y dice que era Bernabé. Bernabé, como los hermanos le tenían miedo a Saulo, no querían recibirlo. Y aunque acordémonos que cuando Saulo, Dios lo llamó, caminó a Damasco, dice que
¿Se acuerdan que fue donde Ananías y fue y lo bautizó y se fue, dice, para Arabia y se fue por 3 años? O sea que él estuvo predicando la palabra, él estuvo desarrollándose, pero cuando regresó a Jerusalén, los hermanos no estaban tan confiados de él y claro, necesitaba a alguien que lo presentara, que dijera, miren hermanos, tranquilo, ¿verdad? El hermano Saulo, como se llamaba antes, pero hoy se llama Pablo, ¿verdad? El hermano Saulo, Dios lo llamó, dijo Bernabé. Dios lo llamó ahí en el camino cuando iba a perseguir a los cristianos, pero Dios lo confrontó, Dios lo llamó y Dios lo ha transformado. Él ha estado predicando la palabra de Dios en Damasco. Entonces, Bernabé lo utilizó Dios para que él, para que ellos aceptaran a Pablo en Jerusalén. Ahora, el Evangelio es de que su Cristo nos transforma por completo nuestras relaciones personales cuando entendemos la profundidad del amor de Dios. Una manera de demostrar que hemos sido transformados por Jesucristo es cuando servimos a los demás, cuando ayudamos a otras personas, cuando animamos, cuando les damos aliento, cuando en lugar de desanimarlos, porque lo contrario de animar es desanimar, ¿verdad? Pues si hay personas que son excelentes para desanimar. Si alguien le dice, mire, yo quiero estudiar, no, niña, no estudie, no, muy difícil, ¿para qué? Va a perder tiempo. Si alguien dice, mire, voy a poner un negocio, no, no vale la pena, tiene que pagar impuestos y lo desanima. Si la persona dice, voy a ir a buscar un trabajo, no, ¿y para qué? Si no es necesario. O sea, hay personas que desaniman, es lo contrario, ¿verdad? Pero el Señor nos pide que nos animemos, que nos alentemos unos a otros, que motivemos a los otros para servirles, para que se sientan bien, para que se sientan aceptados. Ahora, servir aliento a los demás, ¿verdad? A dar ayuda. Hay relaciones difíciles, hay personas difíciles también, pero tenemos que una palabra de aliento puede cambiar todo. Tal vez era que la persona es difícil y no hace amistad porque no nos conoce, porque nunca nos hemos involucrado en sus situaciones, en quererle ayudar, en saber cuáles son sus problemas. Quizá por eso es que no se ha relacionado, pero si nos ponemos en el lugar de esa persona y nosotros nos interesamos y lo animamos, entonces eso va a cambiar toda la relación. Ahora, Saulo fue transformado por Jesucristo por completo cuando Cristo resucitado le habló, lo bajó de ese caballo, ¿verdad? Le apareció en el camino de Damasco, a donde se dirigía para perseguir a la iglesia. Saulo allí fue transformado. Y dice que el Señor lo mandó a Ananías, quien reconoció la conversión de Saulo y lo bautizó. O sea que él también obedeció el mandato de Dios. Saulo comenzó a predicar en Damasco, donde iba para perseguir a la iglesia. O sea que vea cómo Dios cambia el rumbo de una persona, cómo transforma. Saulo iba con la intención de destruir a los cristianos, pero Dios lo transformó, Jesús lo transformó y él cambió la táctica. No fue para destruir, fue para predicar. Y dice que hasta tuvo problemas ahí, pero lo querían matar. Y dice que lo salvaron, que lo descolgaron por un canasto, por un muro para que se fuera, para que no lo mataran. O sea que ahora él era el perseguido en lugar de perseguir, ¿verdad? 3 años después llegó a Jerusalén y los discípulos, como decíamos, tuvieron desconfianza. Quizá pensaban, se ha infiltrado para destruirnos. Ahora, Bernabé, para empezar, el nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación. Y qué bien le quedó ese nombre Bernabé, ¿verdad? Porque él estaba dispuesto a consolar, a animar, y vean lo que hizo. Porque cuando se habla de consolación es una persona que alienta y consuela a otros. Después, Lucas en Hechos menciona una descripción de Bernabé y dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando una persona está dispuesta a ser instrumento de Dios, el Espíritu Santo lo capacita, es lleno del Espíritu Santo y se le puede llamar bueno, ¿verdad? Y también demuestra que Bernabé era de fe. Ahora, aquí Bernabé fue
un aliento para la vida de Pablo, porque Pablo allí en Jerusalén estuvo dispuesto, él estaba dispuesto a integrarse al grupo de cristianos, pero Bernabé, ven lo que pasó, que debido al pasado de Pablo era que no era aceptado. Entonces Bernabé estuvo dispuesto a hablar, ¿verdad?, con los hermanos para que cambiaran su actitud hacia él, hablar con los líderes de la iglesia y decirles que tenían que tener una actitud diferente, ¿verdad? Y Bernabé encontramos allí una lección importante de alentar a otros. La única manera en que podrá alentar a otros es si entendemos que la gracia de Jesucristo puede cambiar a cualquier persona. O sea, Bernabé sí creyó que Saulo, ahora Pablo, había sido transformado por Jesucristo. Tenemos que amar al prójimo, inclusive a nuestros enemigos. Ahora, sigamos leyendo, pero hoy vamos a pasarnos al capítulo 11, del 21 al 24. 11 del 21 al 24 de Hechos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Saben que animar a otros tiene un resultado de crecimiento? O sea que si nos animamos unos a otros, va a haber un resultado de crecimiento en la iglesia. Va a haber un resultado de que más se van a agregar. Vean lo que pasó aquí en la iglesia. Aquí estamos hablando ya de Antioquía. Dice, un cristiano que entiende el poder del evangelio para cambiar a una persona podrá animar a otros con su vida personal y espiritual, fortaleciendo así las relaciones en la familia, el trabajo y en la iglesia. La madurez cristiana se muestra cuando nos alentamos, cuando nos alegramos y nos alentamos a otros. Vean que aquí dice que Bernabé se alegró, se regocijó cuando supo que los hermanos la iglesia estaba creciendo en ese lugar. Se regocijó por lo que Dios estaba haciendo en los gentiles, porque no dijo, bueno, pero esos no son judíos, ¿verdad? No, se regocijó. Tenemos que gozarnos con los triunfos de la iglesia, con los triunfos de otros hermanos. Y no importa digamos, los antecedentes de qué país es, ni qué lengua habla, ¿verdad? Qué bueno que animar a la persona. La reacción de Bernabé es ejemplar. Aquí nos va a hablar de que en el capítulo 11 de Hechos, aquí sucedió algo nuevo en la historia, ¿verdad?, de la iglesia. Dice que un gran número de creyentes gentiles, o sea, no judíos, ¿verdad?, estaban convirtiéndose a la fe de Jesucristo. Y esto sucedió en Antioquía. ¿Y qué sucede entonces? Varios cristianos judíos que habían sido esparcidos a causa de la persecución se habían ido a diferentes ciudades y ellos habían predicado de Cristo. Y hubo un gran motivo, porque después de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan que la iglesia se fue a diferentes lados las personas porque eran perseguidos? Entonces, Saulo consentía en su muerte, recuerden eso. Y entonces ellos, sin embargo, Dios usó este evento terrible para que la iglesia se esparciera y para que la iglesia predicara el evangelio, ¿verdad? Y la semilla del evangelio en lugares donde Jesucristo jamás había sido predicado. En Antioquía se mira ahí que ocurrió un gran avivamiento y dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hubo un gran avivamiento. La iglesia de Jerusalén se enteró de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Antioquía, entre los gentiles, y mandaron allí, ¿verdad? A los apóstoles habían puesto por sobrenombre, se llamaba José y le habían puesto por sobrenombre Bernabé, que dijimos ya que es hijo de consolación, y lo mandaron, ¿verdad?, a Antioquía. Ahora, este lugar
es el lugar que se convertiría en el primer lugar donde se les llamó cristianos a los cristianos, ¿verdad? Porque al principio cristianos eran como pequeños cristos porque representaban a Cristo. Ahí Pablo y Bernabé ministraron y los discípulos de Jesucristo entonces fueron llamados cristianos por primera vez. Esta ciudad según esto, nos habla que esta ciudad será la cuna de profetas y maestros, y desde allí enviarían a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Eso lo podemos ver más adelante en el capítulo 13, que desde Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé a su primer viaje. Es una de las ciudades también que recibirán la carta apostólica sobre el primer concilio de Jerusalén. Eso ya está en el capítulo 15. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegó Bernabé? Dice que él fue testigo de la gracia de Dios, lo que sucedía, y era indudablemente una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dice que había un avivamiento. Inmediatamente Bernabé se regocijó de ver el crecimiento de la iglesia, de ver el avivamiento. Qué bueno que Bernabé tuvo ese detalle, ¿verdad? Siendo judío, no miró con recelo la conversión de los gentiles, sino que alabó a Dios y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En el versículo 24 nos dice que Bernabé reaccionó de esta manera. ¿Por qué? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. El resultado de la exhortación de Bernabé es una gran multitud agregada al Señor. O sea que la madurez espiritual, la madurez ayuda a que haya un crecimiento, que haya avivamiento, alentar a otros a la perseverancia, a la fidelidad, al amor y a la entrega completa. Esa es una herramienta poderosa para que Dios usa para hacer crecer a los individuos e incluso a la iglesia y a una ciudad entera. O sea, que Dios nos use para animar a otros. De la manera que nosotros podemos alentar a otros para que crezcan espiritualmente y lleguen a experimentar la plenitud de la frescura y la verdadera comunión con Jesús. O sea que el propósito de animar es animarlos para que tengan una relación personal con el Señor más íntima, más firme en el Señor su fe. Veamos ahora el versículo 25 y 26 de Hechos 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es lo que les mencionaba anteriormente. Ahora, aquí la importancia de tener amistades que sean creyentes, ¿verdad? Porque dice que aquí nos habla de que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fue a buscar a su amigo. Y también vamos a ver que la importancia de animar a otros a servir, el poder de la enseñanza para el crecimiento de la iglesia. Porque nuestra idea central es de que alentar a otros fortalece las relaciones personales. Vemos que Bernabé, ¿se acuerdan? Allá en Jerusalén presentó a Pablo ante los hermanos para que lo aceptaran. Se mira que se hicieron muy buenos amigos, y entonces ahora lo está animando para servir al Señor en la obra. Y dice que en el versículo 25-26 vemos el carácter de Bernabé, ¿verdad? Cuando vio lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Antioquía, inmediatamente pensó en cómo hacer que creciera más espiritualmente. O sea, Bernabé decidió traer a su amigo Pablo. Fue importante eso. Tenemos que animar a nuestros amigos también y a las personas a servir al Señor. Evidentemente Dios tenía grandes planes para Pablo, pero no se debe perder de vista el rol que jugó Bernabé al animarlo, al motivarlo, al introducirlo al servicio, ¿verdad? Fue Bernabé quien buscó, encontró y llevó a Pablo a Antioquía, porque Pablo estaba en Tarso, en su ciudad natal, ¿verdad? Pero entonces dice que lo fue a buscar. ¿Y qué pasó? Que llegaron allí y dice que ellos se congregaron con la iglesia, no en la iglesia, se congregaron con la iglesia, que es diferente, ¿verdad? Y dice, porque la iglesia no es un edificio, sino que es todos los creyentes somos la iglesia.
este tiempo de pandemia en la que no podemos reunirnos en el templo, ¿verdad? En el edificio, pero la iglesia no ha dejado de existir. La iglesia somos nosotros. Cada hogar que se reúne para estudiar la palabra de Dios, cada persona que tiene a Cristo en su corazón es parte de la iglesia, es la iglesia. Entonces podemos animar. Y un rol importante para animar, hoy sí que tenemos un grupo pequeño para motivar, para animar, para esforzarnos, nuestra familia, porque allí los tenemos cerca, porque allí no hay pretexto de que es prohibido reunirnos, ¿verdad? Pero nos estamos reuniendo como familia para leer la palabra, para orar, para contar las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros al guardarnos en este tiempo tan difícil y sacarnos adelante. Ahora, aquí dice que eh, todos los creyentes son la iglesia, eso constituye el templo de Jesucristo. Ahora, además de congregarse en la iglesia, Pablo y Bernabé enseñaron a mucha gente. Qué importante es la enseñanza. La enseñanza siempre ha sido una clave en la iglesia. Por eso es bueno tener clases de escuela dominical, de niños, de adultos, de jóvenes, porque la enseñanza es importante, es la base de estudiar la palabra, de que nadie venga a un charlatán a hablar cosas, imaginándose cosas o de motivaciones que no son bíblicas. Tenemos que estar seguros de lo que creemos porque lo buscamos en la palabra y lo escudriñamos y lo analizamos y vemos si es de Dios. Entonces la enseñanza es importante. Dice que la enseñanza siempre ha sido una clave. Por eso Pablo exhortó a Tito a predicar la sana doctrina o enseñanza, ¿verdad? Fue tanta la gente que comenzó a hablar de Jesucristo que en Antioquía llamaron por primera vez a los cristianos, les llamaron cristianos, que significa pequeños cristos o seguidor de Cristo, Jesucristo. Estos dos versículos tienen mucha enseñanza, ¿verdad? Porque nos habla asociada con Cristo, es decir, que somos seguidores de Cristo. También nos recuerda la importancia de tener amistades con creyentes que busquen glorificar a Dios para animarnos unos a otros. Busquemos amistades que nos animen, no amistades que nos desanimen, no amistades que nos hacen depresivos, ¿verdad? Sino que busquemos amistades que nos levanten el ánimo, que nos ayuden a seguir adelante con gozo, con fe, no a ver todo sombrío, ¿verdad? Aprendemos lo fundamental que es animar a otros a servir. Cuando nosotros como Bernabé y Saulo somos agentes para animar a otros para el servicio, vemos por la gracia y la voluntad de Dios, su palabra crece en la vida de otros. O sea que el propósito de animar a otros es que la palabra de Dios crezca en otros. Cuando alentamos a otros, somos parte del crecimiento espiritual. Por supuesto, solo Dios, por medio del Espíritu Santo, hace la obra individualmente en cada persona, ¿verdad? O sea, Dios, a través del Espíritu Santo, hace crecer a cada persona, pero nosotros somos instrumentos de Dios animando a los otros. Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Dios, el Espíritu Santo anima, pero Él usa a sus hijos, usa medios para que nosotros llevar a cabo los propósitos de Dios. Nosotros podemos ser ese medio por el cual otros crezcan espiritualmente. O sea que tenemos que tener el propósito de trabajar en la obra de Dios animando a otros, porque no sabemos si Dios nos ha puesto allí en ese momento preciso con esas personas que están desanimadas para que seamos instrumentos de Dios y que esa persona siga adelante y que tome fuerzas en el Señor. ¿De qué manera alentó Pablo a otros? Podemos leer el libro de los Hechos y podemos estudiar las formas en cómo Pablo después animó. Leemos tantos versículos en las cartas de Pablo donde él nos anima, nos alienta, donde él animó a otros, donde él se esforzó por los demás, sufrió, él tuvo persecución también. Ahora, tenemos que invertir, ¿verdad? Si imitamos el ejemplo de Pablo, tenemos que aplicarlo a que tenemos que invertir tiempo para animar a otros. Puede ser tiempo para hacer una llamada telefónica, tiempo para preparar algo de comida que tal vez alguien necesita,
También tal vez servirle en algo que es urgente y especialmente sostener en oración a los demás. Estar con los hermanos en las alegrías como en las tristezas. Tenemos que dar ánimo, porque y no solo porque a veces vemos a la persona triste, pero decimos, y bueno, y usted que no es cristiano, y usted, mire, si usted tiene el Espíritu de Dios. No, seamos más positivos, ¿verdad? Seamos instrumentos de Dios y decirle, mire, ¿sabe qué? La Biblia nos habla de muchos siervos de Dios que también se desanimaron, que también tuvieron situaciones difíciles, pero perdón, siguieron adelante. Damos gracias a Dios para que Él nos utilice como instrumento de Él para su gloria. En el nombre